Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión número 7 del estudio bíblico, de esta serie de estudio bíblico que hemos llamado Entre el Espíritu y la Carne, que está basada en los primeros 8 capítulos del libro de Romanos. Así que saludo y bendigo a los que están conectados esta noche a través de la plataforma Zoom en vivo, y también bendigo a todos los que se conectan, a los que nos ven en diferido las grabaciones a través del YouTube o del Facebook. Mi nombre es Carlos Aparcedo, para los que no me conocen, con el Ministerio 5E Internacional, con sede principal en México y con actividades en varios países de Norte y Centroamérica. Así pues que hoy tenemos nuestra sesión número 7, y en esta sesión número 7, que es la penúltima, por cierto, de esta serie de estudios bíblicos, vamos a hablar del capítulo número 8. La sesión número 7 es una primera parte del capítulo 8, y luego la sesión 8, que es la próxima semana y la última sesión de esta serie, vamos a hablar de la segunda parte del capítulo 8. Entonces, reitero, esta sesión y la otra estamos analizando el capítulo 8 del libro de Romanos, que contiene información interesantísima, revelaciones grandísimas que el Señor nos hace a través de su siervo el apóstol Pablo. Versículos que los cristianos los solemos repetirlos con mucha frecuencia, pero quizá no necesariamente los entendemos por completo cuando los estamos citando, cuando decimos, por ejemplo, todas las cosas nos ayudan a bien, o cuando decimos, nada nos separará del amor de Dios. En fin, cuando mencionamos eso, o como decíamos la semana pasada, ese famoso versículo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces los repetimos, pero quizá no sabemos exactamente de qué se trata. Así que vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad de reunirnos a escudriñar tu palabra. Ponemos esta reunión en tus manos, te pedimos que nos bendigas, que deposites en nosotros esta noche tu gracia y tu favor, Señor, que pongas en nosotros esta noche una unción fresca y poderosa. Señor, también te pido por todos los que nos ven en diferido, en la grabación a través del YouTube o del Facebook. Señor, bendícelos, Padre, y danos a todos mucha sabiduría en tu palabra, conocimiento, Señor, revelación. Que esta palabra, este estudio de esta noche, Señor, que lo que nos hables quede, Padre, anclado en nuestros corazones para siempre, para ser cada día mejores para ti, para ser más agradables a ti, para que se haga en nuestras vidas tu buena voluntad, que es agradable y que es perfecta, Señor, y para que por medio de nuestras vidas tu nombre sea glorificado. Amén. Bueno, entonces comenzamos nuestro estudio de esta noche. Voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Y tenemos la sesión número 7. Y esta sesión se llama La lucha entre el espíritu y la carne. Y como les dije, estamos estudiando la primera parte del capítulo 8. Y para entrar en materia, vamos a leer el capítulo 8 de Romanos precisamente. Y miren la primera pregunta que vamos a tratar de responder desde la lectura y el análisis del capítulo 8, específicamente de los versículos 1 al 11 del capítulo 8 de Romanos, y vamos a escudriñar lo que nos dice la palabra sobre quiénes son de la carne y quiénes son del espíritu. Vamos a tratar de entender lo más que podamos sobre eso que habla Pablo cuando dice aquella famosa frase también, que si voy a buscarlo para no citarlo mal. Aquella famosa frase que dice
que el ocuparse de la carne es muerte, pero que el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, ¿qué estamos, de qué está hablando Pablo en todo esto? Vamos a comenzar a leer el libro de Romanos, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Vamos a ver, aquí podemos ya comenzar a analizar que este capítulo nos está hablando de dos tipos de personas. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, pongan atención, porque en la pregunta era lo que aprendemos de los que andan en la carne y de los que andan en el Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a repetirlo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué bonito. Hay una cantidad de promesas maravillosas en estos pocos versículos. No sé si se están dando cuenta. Entonces comencemos a analizar aquí qué aprendemos de, como dice aquí, de los que están en la carne o de los que andan conforme a la carne y de los que están en el espíritu. A ver, ¿quién me quiere ayudar a responder esta pregunta? Hagamos una lista de quienes son de la carne y quienes son del espíritu. Comencemos con los que son del espíritu. O me pueden ir diciendo de ambos si quieren. ¿Les parece? ¿Quién me ayuda? ¿Qué aprendemos? Pastor, que los que están en el espíritu, los que no andan en la carne, ahora pues ninguna condenación están en ellos. Ninguna condenación hay en ellos. Muy bien. A ellos. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué versículo es? El 1, Pastor Carlos. Excelente. ¿Quién más me quiere ayudar? Vamos a ver. Porque la ley del espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Aprendemos algo de ahí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cierto? Es decir, podemos aprender de los que son del Espíritu que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Es correcto? ¿Vamos bien? Sí, pastor, versículo 2. Excelente. ¿Qué más podemos aprender? A ver, Pastor, César y Mili, ¿quieren aportar algo? Sí, me decías algo, Diana. sí, señor, decía algo acerca del versículo 3. Ok, ¿qué decías acerca del versículo 3? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Para eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, la ley no se refiere aquí a los mandamientos morales de Dios escritos en el Antiguo Testamento, sino a la forma como opera el Espíritu de vida, el Espíritu Santo en nuestras vidas, quebrando el dominio de la antigua ley del pecado y la muerte. Correcto, correcto. Se acaba de conectar Luz Karime. Hola Luz Karime, ¿cómo estás? Te voy a poner en... Hola, pastor, ¿cómo está? Bendiciones para todos. Bien, amén, amén, bendiciones, Luz. Te voy a poner en antecedentes. Estamos hablando del capítulo 8 del libro de Romanos. Acabamos de leer los versículos 1 al 11 y estamos tratando de hacer una lista de lo que aprendemos de los que están en el espíritu y los que están en la carne. ¿Ok? Entonces voy a volver a leer otra vez los versículos 1 al 11 porque estamos tratando de obtener de esos versículos, como te dije, lo que aprendemos de quienes están en la carne y los quienes están en el espíritu. Dice Carlos, así. yo iba a aportar el versículo 6. Excelente, dime. El versículo 6 que dice que los que están en mentalidad con el espíritu ¿Los que tienen están vida. en qué, perdón? En mentalidad espiritual tienen vida y paz. Mientras que los que están en Mentalidad espiritual tienen vida y paz. Excelente. Versículo 6. Muy bien. Yo creo que Mili quería decir algo ahí también. No, es lo mismo. Lo que pasa es que tenemos feedback. Ah, te está apuntando ahí. Sí, yo hablo. Lo voy a leer de nuevo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y miren lo que dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo pudiéramos redactar lo que aprendemos allí? Le voy a decir. Bueno. Ajá. ¿Quién? Bueno, hermano, hable. No, ya primero las damas. Bueno, ok. Yo pienso, estás diciendo que cómo andamos conforme al Espíritu.
Dios nuestro Señor, desde el momento que Dios entregó su vida por nosotros, hubo un antes y un después, ¿no? Entonces, en ese momento, la gracia de Dios empezó a trabajar en nosotros. Ya no vivimos bajo la ley, porque la gracia del Señor está en nosotros y empezamos a caminar bajo la gracia. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, que somos, al no haber ninguna condenación para los que estamos, el Señor, el que está pagando, es el precio de nuestros pecados, es el Señor en la cruz. Y ninguna condenación hay, porque ya el Señor pagó por nosotros. El velo se rasgó y fuimos perdonados. Ahora tenemos que caminar en el Espíritu para honrar ese regalo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Caminando en las cosas del Señor. Dice el 9, capítulo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está la respuesta. El Señor está viviendo en nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Caminar en santidad, porque ya el Señor, ya no hay condenación, porque el velo está rasgado, porque hay un antes y un después, y ahora caminamos en la gracia. Ya no hay más ley, ahora estamos en la gracia, somos justificados por la sangre de Cristo. Es correcto todo lo que está diciendo. Digan ustedes, ¿verdad que Camila es toda una predicadora? ¿Sí o no? Ya, claro que sí. Bueno, felicitaciones por esa pasión por la palabra del Señor, Camila. Está muy bien todo lo que estás diciendo, muy acertado, para tratar de ir un poquito directo a lo que aprendemos específicamente de este versículo, para que la justicia de la ley se cumpliese. Voy a ir un poquito hacia atrás para que vean esto. Enviando a su Hijo en semejanza de la ley, perdón, disculpen, me perdí. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién condenó el pecado en la carne? ¿Quién condenó el pecado en la carne? ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Quién condenó el pecado en la carne? Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús, ¿verdad? Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le voy a dar una breve explicación y luego voy a escribir la conclusión del capítulo 4. Si una persona hace algo y ese algo está en contra de lo que dice la ley de ese país donde vive o de ese lugar donde vive, porque ya ustedes saben, yo les he dicho a ustedes anteriormente que lo que en un lugar puede ser un delito, en otros lugares no, ¿verdad? Hay cosas que no son delito en un lugar y en otros sí son un delito. Entonces, si lo que yo hice, la ley lo considera un delito, entonces muy posiblemente yo voy a pagar por ese delito, digamos que vaya a la cárcel por un tiempo, ¿verdad? Porque, ¿qué significa la ley? ¿Y qué es lo que viene desarrollando Pablo? Que no existe el delito si no existe la ley. Que no existe el pecado si no existe la ley. Entonces ahora Pablo está diciendo con esto, digamos algo semejante a esto: si la persona comete el delito y está, o sea, tiene que estar la ley, porque si no hay ley no hay delito, ¿verdad? Hace algunos, yo diría siglos quizá, o décadas atrás, a las personas quizá tenían una riña, un desacuerdo en algún lugar y simplemente uno mataba al otro o en fin, hacían algo, se retaban y uno mataba al otro y ya eso, nadie pagaba muerto. ¿Por qué? Porque no había una ley. Ahora repito, si hay una ley, hay un delito, pero si la persona va a la cárcel, es juzgado, es encontrado culpable,
es sentenciado, va a la cárcel, pasa, digamos, por ejemplo, 10 años en la cárcel, y cuando sale de la cárcel, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Tiene que andar por la calle con el temor de que lo vuelvan a capturar. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que no, pastor, porque nadie puede pagar 2 veces el mismo pecado. Excelente, excelente. Y entonces ya Jesús pagó el precio por nosotros. Y al haber pagado Jesús por nosotros, entonces ya eso es lo que nos indica Pablo en su palabra, Pablo en la palabra, que nos indica el Señor en la palabra a través de su siervo Pablo, que ya no estamos bajo la ley, porque lo que está diciendo ahí, que a través de Jesús la ley ya, vamos a leer, volverlo a leer de nuevo, aquí en el versículo 4, lo que dice es que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero miren lo que está diciendo aquí el versículo 4. Lo que nos está diciendo el versículo 4 es que esto no es una licencia para pecar. No es que el hecho de que ya Jesús murió por mí en la cruz, entonces ya yo puedo hacer lo que yo quiera, ya yo puedo andar bajo mi propia prudencia porque ya Jesús pagó por mí, entonces yo puedo pecar porque entonces ya el pecado no existe. No, porque si yo ando conforme al Espíritu y no conforme a la carne, voy a repetirlo, si yo ando conforme al Espíritu y no conforme a la carne, entonces no tiene sentido que yo esté pecando deliberadamente. Yo no estoy queriendo decir que una persona eventualmente no pueda pecar, pero lo que Pablo dice, que si andas conforme al Espíritu, entonces es porque estás siendo guiado por el Espíritu y no estás pecando. Y si tú andas conforme al Espíritu, entonces estás libre de la ley y estás libre del pecado. Eso es lo que Pablo nos dice. Entonces, redactando una vez más, vamos al capítulo, el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. ¿Qué aprendemos aquí? Que la justicia de la ley se cumple, la justicia de la ley se cumple en quienes andamos conforme al Espíritu. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, amén. ¿Qué más podemos aprender? Vamos a ver. ¿Qué más podemos aprender? Vamos a continuar en el versículo 5. Después de esa explicación magistral que nos dio nuestra hermana Camila, todos tenemos que entenderlo muy bien. Porque ella lo dijo claramente, se rasgó el velo. El Señor nos dio una libre entrada por medio del sacrificio de Jesús a su mismísima presencia, al lugar santísimo, o como la iglesia allá donde va mi hermana Diana en Bogotá, al lugar de su presencia. El Señor nos permite eso por medio de la sangre derramada por Jesús, por medio de ese sacrificio. Nos da una entrada libre, una entrada amplia a su mismísima presencia, a su lugar santísimo. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? De quienes están en el Espíritu y quienes están en la carne. ¿Qué aprendemos? Quienes están en el Espíritu, ¿qué estamos aprendiendo? Están muy callados. Pastor, dice que Pablo espera que nosotros los cristianos vivamos normalmente, pero en el Espíritu, que esto supone que vamos a vivir en santidad también, no solo en nuestras conductas, sino en nuestras palabras, en nuestro diario vivir, y que los pensamientos también que se alberguen en nuestra mente en cada momento del día sean conforme al Espíritu. Correcto, exactamente. Muy bien, Diana. Entonces, por eso dice aquí que los que... Sí, aquí me dicen que no le gusta este color. Vamos a cambiar este color aquí. Entonces dice
que los que son de la carne piensan en qué, en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Del espíritu dice, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, vamos a ver, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo les voy a decir algo. Bueno, yo creo que aquí todos, o casi todos, no sé. Entonces el versículo 5, si no me equivoco. Versículo 5. Los que son de la carne piensan en la carne y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Yo creo que aquí todos venimos del mundo, ¿verdad? Digo yo, cuando digo venimos del mundo, que no siempre fuimos cristianos. A eso me refiero. A eso me refiero. Y yo no sé ustedes, pero quizá en algún momento de mi vida, cuando yo me consideraba que era muy buena gente, mis prioridades quizá eran mucho, estaban enfocadas en una gran parte, era un componente importante quizá para mí, las diversiones, las fiestas, el baile, y ustedes saben, ¿verdad? Y el alcohol, y en fin, muchas cosas que tienen que ver con la carne. E incluso, no necesariamente fiestas, pero sí en la salida, los paseos, el teatro, el cine. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero en el modelo, digamos, en el modelo del espíritu de Grecia, y aquí algunos saben lo que es esto porque hemos hablado de esto anteriormente, que es espíritu que tiene que ver con la filosofía, con el humanismo, como que lo que le llena a estas personas es precisamente esta cantidad de actividades que quizá tienen que ver con la cultura, y eso se considera un alimento espiritual, pero en ningún momento toman en cuenta a Dios. ¿Sí me dejo entender lo que quiero decir? Y eso es, yo no estoy diciendo que ir al teatro o al cine o a una fiesta, no estoy diciendo que nada de eso sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que quizá debemos analizar muchas veces cómo están nuestras prioridades, porque el analizar cómo están nuestras prioridades en la vida nos indica, nos puede dar un balance de en qué andamos nosotros mayormente, si en las cosas de la carne o en las cosas del espíritu. Repito, yo no estoy diciendo que hacer estas cosas sea malo, ¿verdad? Todo en su justa medida. El deporte también, para muchas personas lo más importante en la vida y lo que les llena y les satisface es el deporte. Otros son el físico, que cuidan mucho su cuerpo, y llega un momento donde su cuerpo es lo más importante que tienen, y es la mayor prioridad. No sé si alguien quería decir algo. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, ya sacamos, ya avanzamos ahí en el versículo 5, vamos a continuar aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, escuchen esto, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí aprendemos algo de los que viven según la carne. Los que viven según la carne, ¿qué dice allí? ¿Qué aprendemos de los que viven según la carne? Pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Entonces, yo quiero decirles algo, mis hermanos. Hay una gran diferencia entre andar en la carne y andar en el espíritu. Y yo, cuando digo andar en el espíritu, yo no me estoy refiriendo a que una persona anda volando arriba de una nube y que tiene una cosa aquí redondita en la cabeza o unas alas. No, yo estoy hablando de personas normales, comunes y corrientes, pero que andan en el espíritu, que tienen el espíritu de Dios y que se dejan guiar por el espíritu de Dios. Y dice claramente la palabra que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí dice por qué. Miren, aquí dice el por qué claramente. Dice,
que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy sencillo, si no tiene el Espíritu, no es de él, porque si es de él, tiene el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, ya que hay una promesa bellísima, maravillosa, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo no sé si ustedes lo están entendiendo, pero aquí hay unas promesas maravillosas del Señor en este pasaje. ¿Y por qué los que viven según la carne no pueden agradar a Dios? Pues no, porque no se están dejando guiar por Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios. Ahora bien, es importante que esto nos sirva a nosotros para evaluarnos, porque esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, porque hacer una oración de fe no es algo que de manera espontánea me convierte en la persona más santa del mundo. Esto es un proceso que se va a ir dando y que yo voy a estar siendo guiado por ¿quién? En el proceso. Por el Espíritu Santo. Excelente, voy a estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Y este es el punto que yo le quiero llegar, mis hermanos. Y yo voy a pasar a la siguiente pregunta porque nos va avanzando el tiempo. El punto que yo le quiero llegar es que muchas veces decimos de nosotros mismos o de alguien más, yo soy buena gente, yo soy buena persona. O decimos de alguien más, él es buena persona. Y yo quiero decirle algo, mi hermano, según lo que acabamos de ver, según lo que acabamos de ver en la palabra del Señor, le voy a decir una manera como yo parafrase, como no es parafrasear, es como un pensamiento de este servidor, que es y lo he dicho muchas veces, que ser buena gente no es suficiente. O se lo digo de otra manera, no es suficiente ser buena gente. Para ser salvo, para agradar a Dios, no es suficiente ser buena gente. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, morir a las obras de la carne y crecer en el Espíritu para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros y que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe en todo lo que hacemos. Repito, no es suficiente ser buena gente. Y le voy a decir otra máxima que siempre digo, que para ser cristiano no solamente hay que serlo. Ser cristiano no solamente se trata de serlo, de decir yo soy cristiano. Para ser cristiano no es suficiente serlo, también hay que parecerlo. Lo voy a repetir, no solamente hay que serlo, hay también que parecerlo, porque si yo digo que soy cristiano y quizá voy a la iglesia y diezmo y hago buenas obras, pero yo no parezco, yo no actúo como un cristiano, entonces algo me está faltando. El Espíritu de Dios no está obrando en mí y probablemente yo no estoy actuando, yo no estoy viviendo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Repito, no es ser. No se trata solamente de serlo, se trata también de parecerlo. Dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta para ir avanzando, porque tenemos, no sé si las alcancemos a responder todas. Yo sé que ya ustedes respondieron todas las preguntas en su casa. Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido de este listado, ¿en cuál de estos dos grupos crees que está alguien que es nacido de nuevo en Cristo? Porque hablamos de dos grupos de personas, ¿verdad? Los que están según la carne y los que están según el Espíritu, ¿verdad? Entonces, una persona que es nacida de nuevo en Cristo, ¿en cuál de estos dos grupos se supone que está? Pregunto. El grupo del Espíritu. Excelente. En los que andan, en el grupo de los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, lógicamente, ¿verdad? Ahora, miren uno de los pasajes más citados de Pablo, 12 al 17. Vamos a ver los versículos 12 al 17. Miren qué interesante esto. Dicen, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Ay, Dios mío, cómo nos cuesta. Yo no voy a ser sincero, a mí a veces me cuesta, honestamente, la verdad. Porque sí, porque somos carne. Pero Pablo, el Señor nos recuerda en esta palabra, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿A qué le debes? ¿A la carne o al espíritu? Pregunto, ¿a qué le debes? Ustedes saben ese famoso dicho que se puso de moda, lo repiten mucho, que antes no se decía, pero ahora dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? ¿Y qué tal que diga, hoy es viernes, el espíritu lo sabe, el fin de semana es para el Señor? Qué bonito sería que pudiéramos decir eso, ¿no les parece? Y miren lo que dice esto. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repito, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu de Dios hacéis, digo el espíritu de Dios parafraseando porque está espíritu en mayúscula. Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si está siendo guiado por el espíritu de Dios, él es hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu mismo, y otra vez el espíritu en mayúscula, el espíritu, miren qué diferencia. El espíritu con mayúscula, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, esta vez el espíritu en minúscula porque está hablando de nuestro espíritu. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está ahí recordándonos eso. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos conjuntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a seguir respondiendo esto. ¿Qué acciones crees que podrías realizar para hacer morir las obras de la carne? Y cuando hago esta pregunta, no me estoy refiriendo a acciones de acuerdo, no necesariamente de acuerdo a lo que está viendo en el pasaje. Ahora quiero que me hables de la vida cotidiana. ¿Qué acciones, qué crees que puedes hacer para hacer morir las obras de la carne? Porque Pablo le está hablando a cristianos. Pablo aquí no le está hablando a impíos, él le está hablando a creyentes. Él nos está hablando a nosotros, y a nosotros creyentes, el apóstol Pablo nos dice, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Lo está diciendo claramente, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer morir las obras de la carne? Porque seguimos siendo carne, aunque tenemos el espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dígame, basándonos en lo que estamos leyendo esta noche, ¿qué acciones podemos nosotros ejercer para hacer morir las obras de la carne? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Camila, que Dios le da tanta sabiduría. Me agarró usted leyendo porque estaba yo apenas prendiendo el motor. Mire, yo aquí leo esto, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para entrar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Yo creo que el mismo espíritu nos está diciendo, ya no tenemos por qué temer y decir voy a caer. Ya el mismo espíritu nos redarguye y nos va diciendo por dónde ir el camino, nos muestra el camino por donde debemos de seguir. Muy la bien. Carne ya, cuando empezamos a recibir al Espíritu Santo, yo pienso que ya la carne va menguando y no se trata de decir, ay, no voy a pecar porque como decía, vamos a ir al fútbol, no darle prioridad a las cosas de la carne, porque antes eran prioridad para nosotros todo eso, lo que estaba en el mundo. Ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, el Espíritu Santo nos redarguye de las cosas. Aquí lo está diciendo, ya no seamos esclavos, dice, sino
que haber recibido el espíritu de adopción, somos adoptados, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿cómo nos vamos a comportar? Si tenemos un papá que es abogado, decimos, uy, yo quiero ser abogado como mi padre. Si somos hijos de un doctor, yo quiero ser hijo de un doctor, ¿verdad? Porque llevo eso. Pero si tenemos un padre que nos está enseñando el camino y cómo caminar y cómo caminó Cristo, tenemos que ser como hijos del Señor, adoptados como somos, ¿sí? De un buen olivo, estamos agarrados del buen árbol del olivo y caminar. Yo creo que el mismo Espíritu nos lleva y nos vivifica y nos dice por dónde andar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y empiezo a caminar en el camino del Señor porque las cosas son nuevas y digo, Señor, tú vives en mí y camino en ti, y agradecida estoy por esa salvación, por esa gran, ¿cómo se llama? Gracia que diste en mí, Señor, y por eso en agradecimiento ya no soy esclavo, soy hijo, y como hijo tengo toda la gloria y camino contigo, Señor, y de hoy en adelante nueva criatura soy, camino en el Espíritu y el Espíritu me lleva a caminar en las cosas de Cristo. Amén. Emociono, hermano, hablando del Señor. Camila, usted no puede evitar predicar. Bendito sea mi Padre. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno. Te felicito por esa pasión por la palabra del Señor. En fin, Camila dio una explicación magistral, pero yo quisiera que ustedes me dijeran en propias palabras, ¿qué acciones podemos ejercer para practicar eso que dice Pablo? Porque Pablo dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios, vamos a leerlo de nuevo para no equivocarme. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué podemos hacer para no vivir conforme a la carne y hacer morir las obras de la carne? Para vivir, no morir. ¿Qué acciones podemos hacer? Y ahí Pablo nos los está diciendo, pero yo quisiera que ustedes me lo pudieran tratar de decir un poco en sus propias palabras. ¿Qué podemos hacer? A ver, Karina, que está calladita, no ha hablado hoy. O Luz Karime también, puede ser. Creo que una de las cosas, buenas noches, es mantenernos en comunión con el Señor, porque Él es el que nos va a guiar a cómo debemos caminar en Él, ¿verdad? O sea, si no estamos agarrados de Él y estando en constante comunión con Él, es más difícil. O sea, nos vamos a ir siempre a tender a ir más hacia el lado de la carne en vez del lado del espíritu. Indudablemente, y eso era tan sencillo lo que quería escuchar. Gracias, Karina. ¿Por qué? Porque ¿cómo va? O sea, ¿cómo lo explico? ¿Cómo va el Espíritu de Dios a dirigirnos? ¿Cómo nos va a guiar? Porque aquí dice la palabra, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero ¿cómo vamos a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu si nosotros nos levantamos y ni siquiera le decimos buenos días y nos levantamos corriendo y andamos afanados todo el día? No podemos escucharlo. Imagínense usted el Espíritu Santo detrás de nosotros. César, hey César, pero dame un ratito, quiero hablarte. Podemos hablar. Y César nada. Ustedes saben que por eso a veces a la gente le pasan las cosas. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice que por causa del pecado, muchos de los hijos de Dios, dice Pablo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que por causa del pecado, muchos, no estoy diciendo que todo el que se enferme es porque está pecando, ojo con eso, ¿no? Pero dice Pablo que por causa del pecado, muchos se enferman y otros duermen, y cuando dice duermen, lo que Pablo está queriendo decir es que fallecieron por causa del pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque a veces el Señor permite que nosotros lleguemos a ciertas situaciones para ver si así podemos nosotros ponerle atención, porque de lo contrario nunca le dedicamos un tiempito al Señor. Y eso es lo que sucede. Sí, hermano, tiene toda la razón, porque esto que pasó ahorita de la pandemia, yo vi mucha gente con hambre de buscar del Señor. Y esto yo pienso que también el Señor lo permitió porque mucha gente estaba perdiendo su primer amor.
Pero como dice aquí la palabra del Señor, si estamos, como decía la hermanita, tenemos que estar en constante, pegados al Señor, buscando todos los días para que vaya muriendo la carne, pero como dice la hermanita, tenemos que estar en comunión con el Señor, buscando del Señor día con día, para que el Espíritu Santo nos vaya redarguyendo y nos vaya matando la carne. Exactamente, así tenemos que estar en comunión con el Señor. ¿Y eso cómo se hace, Karina? Es muy complicado eso, Karina. ¿Cómo lo haces? Karime o Bueno, yo. Karime, puede ser Karime. Yo le estaba preguntando a No, Karina, pero como bueno, Karime no ha hablado, entonces Karime. no, bueno, bendiciones, pastor, bendiciones para todos. Yo pienso Amén. que siempre va a haber una pelea, porque ese es como, por decirlo, una pelea de perros y gatos entre la carne y el espíritu. Si yo no quiebro, y esto tiene que ver con el quebrantamiento, yo tengo que quebrar todos los días y puedo ser muy ungida, puedo ir a las mejores escuelas de teología, pero tengo que quebrarlo, porque entonces el espíritu adentro está aprisionado y no hay una concordancia entre mi ser interior contra la carne. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que pelear diariamente. Sí, vienen las aflicciones, viene el problema, pero yo dependo es de la presencia del Señor. Si yo voy cada vez más, quiebro mi carne, porque es que vea, la carne es algo que nos limita. A veces hasta predicamos y no sabemos qué, porque nuestro espíritu está encarcelado. Entonces, para mí es importante el quebrantamiento cada día es quebrantar, yo tengo que ir, lógico. Y por eso nos encontramos en muchos problemas de estrés, de cosas que tenemos que enfrentar diariamente, tenemos que dejar que el Señor fluya. Por eso es que hay muchos cristianos, lo que decía una de las hermanitas en pandemia, mire, hoy en Colombia creo que en muchas partes del mundo la enfermedad mental, yo soy psicóloga y hemos visto cómo y muchos cristianos, teniendo todo un bagaje que el Señor nos ha regalado, pues no andamos conforme al Espíritu. Eso es correcto, eso es Sí. correcto. Y aquí lo está diciendo Diana también, escudriñando la palabra de Dios. Y tienes toda la razón, Luz Karime. Tienes toda la razón. Vamos a concluir, gracias por eso, y en permanente oración. Así es, eso es lo que quería escuchar de ustedes. Gracias, Diana. La oración, la comunión, escudriñar la palabra de Dios. Todos están muy acertados. Y vamos a concluir leyendo este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 6. Versículos 11 al 19, y dice así, Primera de Corintios 6, 11 al 19, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y miren esto, un pasaje muy repetido, pero que no muchas veces lo ponemos en práctica. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. Óigame bien, todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Tanto esas cosas que nos causan placer o que nos alimentan la carne, como la carne misma, todo lo va a destruir el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y las haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Escuchen esto. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto es una explicación magistral que hace Pablo, y dice que así, claro, yo puedo hacer muchas cosas. ¿Quién me lo va a impedir? Como algunos dicen, ¿verdad?
en el mundo, en los que andan según la carne, dicen, porque al cuerpo hay que darle lo que el cuerpo pide. No, eso no es cierto. Y es más, le voy a decir algo, más aún, ustedes saben lo que nos dice el sistema del mundo. Luz Karime, Karina, Eric, Carlos Adrián, César, ustedes saben lo que nos dice el sistema del mundo. ¿Cuántas veces han escuchado esto? Que te dicen, que tú ves en la televisión, en el cine, dicen, es que tú tienes que hacer lo que te dicta tu corazón. No dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso. No es, me puede ser lícito, pero no me conviene. ¿Ibas a decir algo, Luz? No, amén, así es, pastor. Puede que me sea lícito, pero no me conviene. Porque dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Al fin y al cabo, el cuerpo y lo que alimenta el cuerpo y lo que le da placer al cuerpo, todo Dios lo va a destruir. Pero lo único que queda es el espíritu. Vamos a dejarlo así por esta noche. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se ha conectado esta noche, Señor, y a los que nos ven en diferido a través del YouTube o del Facebook, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que tú nos enseñes, Padre, a tener dominio propio. Porque sí, nos dice tu palabra, Señor, y es cierto que debemos estar en comunión contigo, dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Tu palabra nos dice, Señor, que somos libres de la ley del pecado por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, pero también nos dice tu palabra que debemos dejarnos guiar por tu Espíritu Santo y más aún que debemos tener dominio propio, Señor, que debemos dominar nuestros impulsos y nuestras emociones, porque muchas cosas no son lícitas, mas no todas nos convienen, Señor, y no queremos agradar a nuestra carne, queremos agradarte a ti, Padre. Danos la sabiduría. Dale a cada uno de mis hermanos que están esta noche aquí presentes y a los que me ven a través del YouTube, Señor, sabiduría, Padre, dirección para andar, Señor, como lo dice tu palabra, conforme al Espíritu, a tu buena voluntad, ser agradables a ti y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Intercedo esta noche ante ti por cada una de esas personas enfermas que han pedido oración en nuestro grupo de estudio bíblico en el WhatsApp, Señor. Los bendigo, Señor. A la señora que mencionó que tiene problemas con la presión arterial, y a todos los que han solicitado oración, Señor, te intercedo ante ti por ellos, tú los conoces, Señor. Bendícelos, Padre, toma cuidado de su salud, sus vidas, su familia, sus finanzas, Padre. Quedamos en tus manos esta noche, Señor, danos un descanso placentero en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. La próxima semana quiero decirles que no te puedes perder este estudio, porque la próxima semana vamos a entrar en un tema maravilloso y es, ¿sabes qué? Que cuando nosotros hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, están los enemigos de Dios acusándonos permanentemente, así como pasó con David, como pasó con Job, y de eso vamos a hablar la próxima semana y qué debemos hacer para contrarrestar eso. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.